Vamos a tener un corazón como el de David. Hermanos, queridos, adolescentes, estamos en el tema escogidos, los escogidos. Cuando los hermanos hablaron los primeros tres mensajes, me acordé de mi infancia, de mi adolescencia. Principalmente los niños van a entender esto. Vamos a jugar fútbol, básquet, vóley. Yo siempre quedaba por último. Y a veces decían así, queden para la próxima. Yo ahí pensé una táctica. Pensé elegir a mis amigos que tengan el mismo nivel que yo. Y entonces ahí yo ya garantía que yo estaba dentro. En esta diferencia estamos aprendiendo que no estamos quedando en el final de la fila. Estamos jugando en el juego principal de titulares. Tú y yo fuimos elegidos. Es bueno ser elegido, ¿no? Y los tres primeros mensajes hablaron para nosotros que estos escogidos, en primer lugar, son bendecidos. ¿Ustedes sabían eso antes de venir aquí? ¿Que Dios habla bien de ustedes? ¿Quién sabía? ¿Quién sabe a eso, que Dios habla bien de ustedes? Todos nosotros vamos a salir sabiendo que Dios habla bien de nosotros. Yo puedo no ser toda esa cosa. ¿Se acuerdan del ejemplo de la niña que estaba en la casa de la sierva, del siervo de Naamán? Aquella palabra, niña, significa insignificante. Y ella orientó al comandante del ejército a ir hasta el profeta. Tenemos aquí un grito de guerra. El profeta habló, la gracia fluyó. El profeta habló. Entonces aquella niña sabía que lo que el profeta hablase, la gracia alcanzaría al comandante de guerra, que era leproso. Y ahí cuando él fue a la casa del profeta, él se decepcionó, porque él esperaba una recepción a la altura de su cargo. Soy un general de guerra. Y el profeta solamente mandó un aviso: que me sumerja en el río 7 veces. Y ahí él quedó decepcionado y no quería hacer eso. Y sus amigos lo ayudaron. Si él hubiese hablado algo difícil, ¿tú lo harías? Pero él dijo que te sumerjas en el río. Y aquel general de guerra victorioso, pero leproso, se zambulló en el río 7 veces, conforme a la palabra del profeta, y él se tornó alguien insignificante, porque la Biblia dice que su piel quedó como la de un niño, alguien que no significaba más nada. Vimos también en el mensaje 2 que nosotros precisamos ser plenos, toda plena.
decimos. Pero esa plenitud no es la belleza exterior. Es Dios llenar todos los vacíos que hay en mí y en ti. ¿A través de qué? De la inmersión en la palabra que el Señor nos habla a través de los profetas. Aquel que hace la inmersión se torna importante. Vimos cuando el hermano habló aquí. Alguien citó a algún jugador de fútbol. ¿Sabe quién es la persona más importante en este universo? Eres tú. Porque usted está practicando lo que Dios habla. Solo tú te vas a tornar importante cuando tú escuchas al siervo de Dios. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No sé de quién tuvo la experiencia de aquí de querer imitar a algún famoso. Hay un jugador llamado Beckham de Inglaterra. ¿Se imaginó? Yo quería ser como él. El gallego o moreno. Yo con este cuerpo aquí, imaginen. Intenté cortarme el cabello igual a él, pero eso no era él. Ni tenía la apariencia de él. Y yo aprendí. Y hoy está bien más claro para mí y para ustedes que quien nos va a volver importante no es el aspecto físico. No es que yo me parezca con Beckham. Que es lo más importante, es que yo practique la palabra, haciendo inmersión en la palabra y seguir el hablar de los profetas. Eso nos va a ser importante. Así vamos a ser importantes. Y hoy a la mañana Marcos habló sobre la casa. ¿Su casa cómo está? ¿Será que está un desorden? Estaba en el CEAP y fui a hablar con los CEAPistas y saqué foto de los cuartos. Y ahí puse en la computadora. Y comenzaron a ver aquellos cuartos y quedaron avergonzados. En ese cuarto yo duermo. Hermanos, el Señor quiere encontrar una casa habitable. El cuarto que eres tú, la cocina que eres tú, la sala que eres tú. Precisa estar de acuerdo con lo que Dios quiere encontrar de ti. Y en el final dijo que cuando alguien construye una casa, para entrar en ella a morar, precisa tener. ¿No estaban aquí? Cuesta una gran fortuna de dinero tener el documento de la casa. Pero Dios está haciendo esa casa y usted no va a necesitar pagar absolutamente nada porque es de gracia. Llegando el mensaje de esta noche, no se olviden, fuimos bendecidos, estamos recibiendo la plenitud, que Dios nos está haciendo plenos y estamos tornándonos habitables para Dios. Pero es necesario que haya la edificación. Capítulo 2 de Efesios, del 1 al 10, vimos por la mañana que Dios quiere tornarnos una obra prima, no individual, no algo para ser exhibido, pero todos nosotros juntos, disfrutando de la palabra, va a suceder
que nos tornaremos el poema de Dios, la habitación de Dios. Y a partir del versículo 11 del capítulo 2 de Efesios, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incursisos por las llamadas circuncisiones con mano de la carne, separados. Estábamos de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Saben, hermanos? Esa aquí era mi y tu situación. Era alguien sin esperanza, extraño a las promesas. En el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso deja claro para nosotros que no vivíamos en otro tiempo, lejos de lo que Dios quería hacer. Pero hoy tú estás viviendo algo que Dios quiere hacer en tu vida para tornarse la habitación de Dios. Y otra cosa que precisa quedar bien claro para nosotros. No somos individuos solamente. Por un lado, somos una persona que estábamos en el mundo y Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero por otro lado, Él nos ganó para colocarnos en un cuerpo. Entonces hoy no estamos más en el mundo. Tú estás en la iglesia. ¿Quién está en la iglesia? Dígame. ¿Quién no está viviendo esta vida de la iglesia colectiva? ¿En dónde están? Señor Jesús. Los hijos de Israel fueron capturados y fueron a vivir en Babilonia, en tierra de ídolos. Pero nosotros no estamos en Babilonia. A veces, aunque no estamos plenos, llenos de la vida de Dios, no tenemos diferencia ninguna de Babilonia, ¿no es? Pero Dios, por medio de este proceso de edificación, está cambiando tu naturaleza. Cuando vinimos para acá, para la estancia, vinimos del nordeste, en una combi, hicimos unas paradas para pasear. Y una de esas paradas, fuimos a conocer el río San Francisco. ¿En dónde nace? ¿Quién sabe? En Minas Gerais. Recorre todo el nordeste y desemboca en el mar. Y nosotros tuvimos esa experiencia de zambullirnos en ese río. Lo que encuentro interesante es que en la hora que usted se zambulle, tú no ves más nada, tú no oyes más nada y tú no hablas más nada. El río te domina.
Entonces, ¿qué precisamos? ¿Qué lección podemos sacar de aquí? El río está llevando agua para muchas ciudades del nordeste. Es una transposición de aguas en San Francisco, el río San Francisco. ¿Y qué contemplo aquí en este auditorio? La transposición del río de agua de vida. Mañana habrá salida. ¿Quién va a salir? Diga amén. Mañana vamos a tener la oportunidad de sumergirnos en la palabra, hacer inmersión. Después de hacer inmersión, llevamos ese río a las personas por medio del comportaje dinámico. Recibimos de diversos grupos, hermanos, muchos testimonios de adolescentes que han salido para orar por las personas. ¿Quién ya tuvo la experiencia de orar por las personas? Muchos, gracias al Señor. ¿Quién va a tener esta experiencia mañana? Entonces vamos a tener la oportunidad de llevar ese río de agua de vida, ese río de gracia hasta las personas. Vamos a disfrutar del capítulo 3 de Efesios, versículo 17, que dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cuando tú vas a hacer una construcción, es necesario. Vimos que necesitamos arena, piedra, cemento, ladrillos. Y si nosotros tenemos solamente cemento, sin nada que lo una, cemento, arena, puede crecer la edificación, pero va a ser una edificación frágil. Entonces, este versículo aquí dice que estamos arraigados. ¿Qué es estar arraigado? Es echar raíces. Dios está deseando que nosotros echemos raíces. Y la consecuencia será que vamos a ser edificados, cimentados en un firme fundamento para que este edificio crezca. ¿Perciben? Cuanto más nosotros disfrutamos de la palabra, cuanto más y hacemos inmersión en la palabra, mucho más cosas naturales de ti van a salir y la vida de Dios va a edificar. Entonces, ¿qué necesitamos? Es hacer inmersión en la palabra. ¿Quién tuvo la experiencia de hacer inmersión en la palabra aquí en esta conferencia? ¿Quién nunca había tenido la experiencia de hacer inmersión en la palabra? 2 o 3 corajudos que dijeron que sí, pero creo que hay más. Pero esto ahora precisa ser parte de nuestro vivir. Más tú te vas a sentir como David. Dios, no miremos para nuestras cosas. Dios cuida de ellas. Nosotros tenemos que tener la oportunidad siempre de hacer inmersión en la palabra. Acá el hermano dijo que va a haber CEAPE en las vacaciones. No me pregunten cómo va a ser. Después el hermano va a explicar. Pero nosotros no podemos no participar. Precisamos envolvernos. Hoy a la tarde tuvieron actividades. ¿Quién participó de las actividades? ¿Gustaron de las actividades? Muchos se metieron en el barro.
pero precisamos sumergirnos en el río de la gracia. Voltando aqui para Efésios, capítulo 2, Volviendo para Efesios capítulo 2, versículo 19. en el versículo 19, Assim, já não sois estrangeiros dice, e peregrinos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos da família. de los santos, miembros de la familia de Dios. Percebe, queridos adolescentes e queridas adolescentes? Percebem que agora nós não somos meros Perciben indivíduos que ahora no somos meros individuos separados, crianças, sem esperança, extraños, sin esperanza, e no sin mundo. Dios Agora, y en el mundo. nós somos Ahora família. nosotros somos Nós la somos familia de la fe. família de Deus. E essa Somos de la familia de Dios y esa familia ajudando nos está ayudando a edificarmos a a casa de Deus. edificarnos como casa de Você Dios. e eu Tú y yo precisam estar totalmente precisamos estar comprometidos com aquilo que Deus fala. totalmente comprometidos con lo que Dios Vamos habla. ficar de pé e vamos fazer uma experiência para amanhã? Vamos a quedar de pie y vamos a hacer una experiencia. Amanhã vai ter saída. Mañana vamos a tener salida. Para amanhã, tá? Vamos a hacer una experiencia ahora Com o irmão que está do seu lado ou com a irmã con que el está do hermano seu que lado. está de su lado o con la hermana que está de su lado. Usted le va a preguntar así, ¿puedo orar por usted? Pergunta. Pregúntele. Ele respondeu que pode? Y ella respondió que puede. Bueno, ora por él. Tem kit aí na mão? Amanhã vai ter. ¿Tienen kit en la mano? Mañana van a tener. Amém? Todos oraram? ¿Todos oraron? Continua. Continúen. Amém. Alguém passou kit aí? Amén. ¿Alguien pasó algún kit ahí? Amanhã tem rua, hein? Mañana vamos a hacer eso en las calles. 20. El versículo 20 2 de Efésios fala assim, ó. del capítulo 2 de Efesios dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso muestra que o Senhor tem que el sempre Señor levantado apóstolos. siempre levantó apóstoles E esses apóstolos y esos apóstoles dão uma dan direção, una dirección para la iglesia, lançam um fundamento lanzan un fundamento para que practiquemos. e nesse fundamento Y en ese fundamento, é com base nesse fundamento que nós saímos para a rua. es con base en ese fundamento que salimos a las No livro de calles. Atos dos Apóstolos, En el libro de Hechos de los no Apóstoles, capítulo 1, o Senhor deu ordem aos en el discípulos. capítulo 1, el Señor le dijo a los Ele discípulos. apareceu, En el capítulo 2, Él apareció de fogo no meio deles, distribuyendo como lengua de fuego en el medio de ellos. miraculosamente, aquelas pessoas que estavam Y em Jerusalém entendiam milagrosamente os 11 las personas entendían lo que Pedro y Mas los no otros final do hablaban. capítulo 2, Pero en el capítulo, al final del capítulo 2, quiero leer para ustedes, habla así. final do capítulo 2 de Atos.
Final del capítulo 2 de Hechos. Senhor Jesus. Versículo 42 diz assim: Versículo 42 dice, y no perseveraban ensinamento dos en la apóstolos, doctrina de los e na apóstoles, en la comunión, e nas orações. en el partir del pan y en las oraciones. Aquele grupo de pessoas que Deus ganhou, Entonces, aquel grupo de personas que Dios ganó, ¿qué ellos hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Llevándolo para Efesios 2, ellos estaban siendo edificados en el fundamento de los apóstoles. Y en el capítulo 3 de Hechos sucedió el primer milagro. Los discípulos salieron y alguien pidió una limosna y él dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Mañana, con base en el fundamento de los apóstoles, ¿qué vamos a hacer? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy, y es la salvación de Dios. Llevarlas a invocar el nombre del Señor, a adquirir los libros que hablan del evangelio del reino, para que ellas también puedan ser edificadas. En el libro de Salmos, capítulo 138. Salmos. Vocês estão com a Bíblia aí? Estão me acompanhando ou não? Ustedes están con la Biblia ahí, están acompañándome. Sei que vocês não estavam me acompanhando. Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Dice, prostrar-me-ei, me postraré para o teu santo templo, hacia tu santo templo louvarei y alabaré tu nombre por causa da tua por misericórdia, tu misericordia y tu fidelidad, pois porque magnificaste has acima de engrandecido tu nombre acima de tudo o y teu tu nome palabra e a tua sobre palavra. todas las cosas. Vamos imergir nesse versículo. Vamos a hacer inmersión en este Fala o seguinte, versículo. ó, prostrar-me-ei. Habla O que é se prostrar? lo siguiente. ¿Qué es postrarse? É ter reverência Es tener à reverencia palavra que Deus tem nos falado. a la palabra que Dios nos ha hablado. Tem falado repetidamente. El hermano Pedro nos ha hablado repetidamente que nosotros tenemos que tener reverencia a la palabra, recibiendo nuestro corazón y practicar esa palabra. Y aquí el salmista dice, oh, me postraré Para o teu santo templo. Onde é o santo templo hacia tu santo templo. ¿Dónde es el santo templo del Señor en el Nuevo Testamento? Ninguém sabe o que é o santo templo do Senhor no Novo Testamento. Nadie sabe. Igreja. La iglesia es el santo templo, en donde tú fuiste colocado para edificar la casa de Dios. Então nós precisamos receber essa palavra com reverência. Entonces nosotros precisamos recibir esta palabra con reverencia y aplicarlo en nuestro vivir de iglesia. Continuando fala, louvarei o teu nome. Continuando dice, alabaré tu nombre. Isso mostra que quando nós Eso nos muestra enchemos que da palavra, cuando nosotros nos llenamos de la palabra, tudo que é negativo todo sai. lo que es negativo sale. Por que é que eu e você ainda tem tanta ¿Por coisa negativa? qué tú y yo tenemos tantas cosas Alguém negativas? pode me responder? ¿Alguien puede responderme? É exatamente isso aí que a irmã falou. Es exactamente eso Ainda ahí, temos lo que la tantas hermana coisas dijo. negativas, Todavía tenemos cosas negativas porque no estamos totalmente llenos. ¿Y qué precisamos para llenarnos? imersão na palavra. Inmersión en la palabra. Recibir la palabra con alegría y practicar. Eso nos va a dar Todo vácuo, tudo que é negativo, todo lo que es negativo, espontáneamente va a salir de nosotros. mas Deus vai lhe transformar.
no, no vas a ver, pero Dios te va a transformar. e passar a ser Te uma va pessoa a sacar de ser una persona insignificante y vas a ser una persona Continuando no importante en la versículo, edificación de la casa de Dios. Tengo otro versículo que dice así: louvarei o teu nome por causa da tua alabaré misericórdia e da tu nombre tua por causa de fidelidade. tu misericordia y tu fidelidad. A misericórdia La é algo que misericordia nós não merecíamos, es algo que nosotros no merecíamos, alcançou. pero nos E a alcanzó. verdade, Y la verdad a es sua realidade de desfrutar dessa palavra. tu realidad de A disfrutar palavra de é esta falada. palabra. La palabra es Para hablada mim, y, como algo fictício. y no es para mí como algo ficticio. Queridos adolescentes, Queridos adolescentes, querida geração santa, querida generación santa, vocês tú, vão trazer o Senhor de volta. ustedes van a traer al Señor de vuelta. São vocês, Son como o pastor aqui no ustedes, primeiro dia, que estão na como el vanguarda hermano Pedro desse dijo exército. Claro, tem toda uma al retaguarda principio, cuidando de vocês. Essa conferência nosotros vai estamos en ser la para vocês. retaguardia cuidando de ustedes, Mas são vocês, por meio de imergir na pero son palavra, de praticar essa ustedes palavra, de ter lo experiência com que essa van a palavra, que vai tener experiencia con esta facilitar palabra o haciendo caminho inmersión, que da va a volta do facilitar Senhor. el camino para la venida del Señor. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para vocês Yo no sé si estoy consiguiendo a transmitirle a ustedes importância la importancia que Deus está dando para vocês nessa que era. Dios le está dando a ustedes en esta era. Eu repito a mesma frase no CEAP. Yo siempre repito la misma frase. Deus tem muito mais condições de usar grandemente Dios tiene vocês do que mucho más nós. condiciones, mucho más chance de usar a ustedes que a Cabelo nosotros, branco, la generación de cabellos existem blancos. muitos conceitos Existen nosotros aún muchos conceptos aquilo que que Deus quer traban fazer. Vocês lo não que Dios têm. quiere hacer, pero ustedes no tienen. Existe ainda muita caixa. Existe mucha caja Sair da caixa. que precisamos salir de la caja. Ustedes no tienen muchas cajas. É importante notar, Es perceber e importante entender notar, que é essa percibir, geração entender que esta generación que que va facilitar a vinda do Senhor, a facilitar edificando. la venida del Señor, E edificando você su é casa. alguém que está nesse Y processo. usted es alguien que está en este Você proceso é alguém y tú que eres Deus alguien usa hoje. que Dios usa hoy. Não pense, eu vou No ao piense, CEAP, yo voy al CEAP, Deus vai me usar. Não, cuando Deus termino usa el você CEAP, hoje, Dios me va a usar. usa no Dios CEAP, te va a e usar você pode hoy. Te va a llevar al CEAP y te va a usar en el CEAP y después el CEAP también te va a usar. ¿Quién quiere hacer el CEAP? Diga amén. ¿Quién es CEAPista? Diga amén. ¿Quiénes son adolescentes en guerra? Digan Quem amén. vai edificar a casa de Deus, diga amém. ¿Quién va a edificar la casa de Dios? Diga amén. Esse é o exército que Deus Este es espera el ejército pra que Dios concluir essa espera era. para concluir Ainda esta era. discorrendo nesse versículo 138, Y en este versículo 138 por causa da tua del misericórdia Salmo, e da tua verdade, el versículo 2, magnificaste porque acima de tudo has engrandecido tu nombre e a tua palavra. y tu palabra sobre todas las Quando cosas. fala em nome e palavra, de quem Cuando nós habla lembramos? en nombre y palabra, ¿de Qual quién nos versículo da acordamos? Bíblia que vem à sua memória quando fala? ¿Cuál es el Nome e versículo a que palavra. se le viene a la memoria cuando decimos esto? Também. Mas aquele que fala assim, ó, guardaste a minha palavra Guardaste mi e não palabra negaste meu nome. Tá y no onde? negaste mi Onde tá esse nombre. versículo? ¿Dónde está ese versículo? Apocalipsis, Versículo capítulo 8. 3, versículo 8. Irmãos, o versículo fala assim, ó. Conheço as tuas El versículo obras. dice así: yo conozco tus obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, Que abre. Aliás, porque que tens pouca que força. tienes poca fuerza. O irmão Pedro tem repetido isso várias vezes.
Não temos porque força aunque tienes financeira, poca fuerza, no tenemos fuerza financiera, não temos força política, no tenemos fuerza não política, temos força social, no mas tenemos temos um fuerza exército. social, pero tenemos un E esse ejército. exército está aqui. Y ese ejército está aquí. Muito mais nas Y cidades mucho onde vocês más reúnem. en las ciudades Vocês donde vão ustedes se influenciar ainda reúnen. mais os adolescentes Ustedes a van a estarem se enchendo influenciar da a otros palavra de Deus adolescentes e a saindo llenarse de para la praticar palabra a a través de la palavra. inmersión y Essa é a saliendo para nossa practicar la força. palabra. Esa es nuestra E aí, fuerza. continuando aqui, Y continuando aquí, fala, entretanto, guardaste dice, a minha palavra e não pero guardaste mi palabra y no has negado mi nombre. nós Nosotros que estamos estamos en la iglesia, que somos incumbidos que de somos edificá-la. incumbidos de edificarla. En Mateo 16, Dios dijo, edificaré mi iglesia. Vocês faltaram às aulas, hein? Parece que ninguém aqui veio do serviço de criança. Edificarei a minha Edificaré igreja. Então, o mi Senhor, iglesia. Ele está trabalhando por meio do seu El Señor falar está trabajando por medio de a su edificação da hablar igreja. la edificación de la iglesia. Ah, irmão, mas eu sou insignificante. Sim, Hermano, pero yo soy que insignificante, falou como para aquella Naamã, niña a esposa de Naamã, a esposa que de habló para Naamã. Naamán, Tem profeta em Israel. pero ella dijo, hay profeta en Se Israel. eu fosse ao profeta, Si tú falaria, vas al curaria de profeta, lepra. el profeta te va a hablar y te curaría de la lepra. ¿Quiénes son esas niñas? Quem são essas meninas insignificantes? ¿Quiénes son esas niñas insignificantes que conducen? No tengan miedo de levantar su mano. No es solo la niña de sexo femenino. Todos somos insignificantes, pero nosotros conducimos a las personas a la palabra de Dios. El resultado, llevando cura, esperanza y amor, trayendo vidas para nuestro Señor. Por medio de la palabra que oímos, somos encorajados a llevar vidas. Consecuentemente, también la cura opera transformación en nosotros y nos pasamos a desenvolver una vida íntima de comunión con Dios. Por eso que no podemos parar. No vamos a parar. Pero el himno habla de eso. Tenemos que ser imparables. Donde estemos. Debemos ser eso que lleva la palabra para edificar la iglesia. Llegando aquí a la conclusión del versículo de Efesios capítulo 2. Final do texto dessa mensagem fala assim, ó. Versículo 21. Versículo 21. Todo edifício, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mis queridos, si nosotros somos estos que practican la inmersión en la palabra, que practican las salidas para orar por las personas, salimos a las calles, orar por las personas y ellas van a vivir. Si nosotros somos estos que hacen de nuestro vivir la práctica de esta palabra, no se preocupen, Dios va a trabajar en nosotros al punto de tornarnos este santuario dedicado al Señor. Por fin Él dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
al final de é todo, que você se tornará essa habitação, es que tú te tornarás esta habitación casa de Deus, de Dios en el Espíritu, esta casa de Dios. pela prática Todo da palavra. Aquilo que Deus viene nos por fala la e práctica de nós la palabra. praticamos, faz com Todo que lo que Dios nos haja habla y trabalho no nosso practicamos viver da hace que hay edificação da que casa haya un do Senhor. trabajo en nuestro Por isso, vivir, irmãos, por isso, irmãs, en la edificación de la casa de nós Dios. não Por eso, podemos amados parar. hermanos, hermanas, no Nós não podemos podemos parar, no podemos deixar de dejar praticar essa palavra. Por de quê? practicar esta palabra. ¿Por qué? A prática dessa palavra Porque la práctica de esta palabra hace con preste que atenção no que eu vou falar. presten atención en lo que voy a decir. La práctica de esta palabra hace que yo deje de ser alguien que está haciendo, Alguém me levando. Tem sempre alguém me puxando. no sea alguien que alguien que me está empujando. Vamos allá. Si tú comienzas a practicar esta palabra, de sumergir en la palabra, a través de lo que el Señor dice a nosotros, tú vas a ser al que tracciona y lleva a otros para vos. Tú dejas de ser empujado y pasas a ser alguien que lleva a otros. Esto es lo que Dios quiere hacer con esta generación. Sabia que eu sou adolescente? Yo soy adolescente, ¿sabían ustedes? Tem uma bola de futebol aí? Se tiver, eu Hay mostro. una pelota Claro de que eu tô fútbol brincando. ahí. Mas eu quero dizer Yo para vocês que les muestro, yo vocês estoy e nós jugando. Vamos mudar Vamos tudo que há de a negativo cambiar nesse mundo, tudo que há de todo lo negativo que hay de negativo en Jesus este Nazaré. mundo, E vamos entre los fazer com que cristianos a igreja aún. seja Y Dios va a hacer edificada. con que la E o iglesia resultado sea disso é que edificada. minha vida Y el resultado de esto es que mi vida individual individual también será será edificada. o Y desejo ahí habrá do coração de Deus. el deseo del corazón de Dios. Uma Dios casa para encontrará morar, e nós una casa para moraremos em Deus. morar en Louvado nosotros seja o y Senhor. nosotros moraremos en Dios. Alabado sea